Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a su segunda emisión de Digital Noticia. Con ustedes los titulares. Daniel Noboa representará al Ecuador en Foro Internacional sobre Economía y Energías Renovables en Brasil. La cumbre iberoamericana en Cuenca trae líderes mundiales, incluyendo al rey de España y a Javier Milei, presidente de Argentina. Pepe Mujica llama a trabajar por la esperanza en cierre de campaña en Uruguay. Iniciamos con la información. Daniel Noboa representará al Ecuador en Foro Internacional sobre Economía y Energías Renovables en Brasil. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se prepara para un viaje a Sao Paulo, Brasil, donde participará en un destacado foro sobre la economía del futuro y energías renovables desde el 22 al 23 de octubre del presente año. Noboa, acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y la secretaria general de Comunicación Irene Vélez, partirá este martes y según un decreto ejecutivo durante su estancia, el mandatario mantendrá encuentros significativos, incluyendo una reunión con el ex alcalde de Nueva York, Michel Bloomberg, y asistirá a una conferencia liderada por Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos. La agenda del presidente incluye varios foros, como el caso de la inversión de energías renovables, bajas en carbonos y asegurando la economía a prueba del cambio climático. Este viaje se produce en un contexto de crisis eléctrica en el Ecuador, exacerbada por la sequía, y se destaca la ausencia de reuniones con los funcionarios del gobierno brasileño de Luis Ignacio Lula da Silva, y Noboa ha realizado ya 15 viajes internacionales en sus primeros 11 meses de gestión, reflejando su compromiso por la agenda global sobre sostenibilidad y desarrollo económico. Este evento, organizado por el Bloomberg New Economic en colaboración con Business 20, reunirá a líderes empresariales y expertos de todo el mundo, incluyendo figuras como Bill Gates, lo que señala la importancia del Ecuador en estas discusiones internacionales. En otras informaciones, el gobierno del Ecuador ha lanzado un proceso de contratación para destinar $5 millones a la difusión de información oficial. En un contexto de crisis eléctrica y a las puertas de la campaña electoral, la convocatoria se publicó este 29 de octubre en el Sistema Nacional de Contratación Pública en un plazo de adjudicación previsto hasta el 31 de este mes. Según los términos de contrato, el servicio abarca un periodo de 200 días, lo que coincide con el tiempo restante del mandato del presidente Daniel Noboa. El Ejecutivo ha argumentado que esta iniciativa es esencial para garantizar una comunicación gubernamental continua, que permite informar, educar y prevenir a la ciudadanía en un momento crítico. Además, la Administración sostiene que la comunicación efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos y que es vital iniciar este proceso de contratación ante las restricciones que enfrentan las entidades públicas para realizar publicidad, especialmente en el marco de las elecciones generales 2025. Este anuncio llega en medio de una situación de crisis eléctrica en el país, lo que añade a un nivel de urgencia la necesidad de informar adecuadamente a la población. Así, el gobierno busca asegurar que la comunicación oficial no se vea interrumpida y pueda adaptarse a las necesidades del momento. Y el tribunal confirma presidencia de Andrés Fantoni en el Consejo de Participación Ciudadana. El Tribunal Segundo de la Sala de la Familia de la Corte de Justicia de Pichincha ha ratificado la designación de Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta decisión se produce 6 meses después de la remoción de Nicole Bonifaz, quien había apelado la decisión del Pleno del Consejo de Participación. En su resolución, el tribunal, de forma unánime, desestimó el recurso de apelación presentado por Bonifaz, afirmando que no existió vulneración de derechos constitucionales. Además, se determinó que no hubo abuso de derecho ni deslealtad por parte de los involucrados en el proceso. La sentencia reafirma la constitucionalidad de la resolución del 3 de abril de 2024, cuando el Pleno del Consejo de Participación decidió remover a Bonifaz y nombrar a Fantoni como nuevo presidente. El tribunal también ha decidido remitir una copia de esta sentencia a la Corte Constitucional y devolver el expediente al juez de primera instancia. Con esta ratificación, el Consejo de Participación busca continuar con una labor de supervisión y control social en el país, en un contexto donde la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales. La decisión refuerza la estabilidad dentro de este organismo en medio de un periodo de cambios políticos en el Ecuador. Y la Corte Constitucional del Ecuador, el máximo tribunal del país, enfrenta un proceso de renovación parcial, ya que a 3 de sus jueces deben dejar sus cargos. Esta es la segunda vez que se renuevan magistrados seleccionados en 2019, desde el cambio de constitución en el 2008.
La Corte tiene un papel crucial en la interpretación y control de la justicia constitucional, tomando decisiones que afectan desde la destitución de presidentes hasta la aprobación de leyes clave. La importancia de esta renovación radica en que los jueces constitucionales son fundamentales para garantizar derechos y resolver controversias sociales y políticas. Su influencia se extiende a temas sensibles como el matrimonio igualitario, el aborto por violación y la regularización del uso de fuerza militar. Además, sus decisiones pueden impactar las propuestas de los candidatos presidenciales como la convocatoria de una asamblea constituyente. El proceso de selección no involucra al Consejo de Participación Ciudadana, sino que es gestionado por la función de transparencia que crea una comisión calificadora. Esa comisión elegirá a los nuevos magistrados mediante un concurso que incluye etapas de méritos y oposición. Los nuevos jueces deben ser posicionados antes de febrero de 2025. Con esta renovación se busca asegurar que la Corte Constitucional mantenga su independencia y su capacidad para actuar como un baluarte de la justicia del país. Con esta información, queridos televidentes, les traigo una excelente recomendación. ¿Ya conoces la Guayaca? Con esta tarjeta te subes a la Metrovía sin complicaciones. Y lo mejor de todo, la tarifa se mantiene en 30 centavos. Recuerda, siempre y cuando cumplas con los requisitos del programa Aporte Social. Pero no solo eso, sino que con la Guayaca también tienes acceso a un montón de servicios de la Alcaldía de Guayaquil. Es súper práctica y te hace la vida más fácil. Así que no pierdas más tiempo. Escribe tus datos en www.laguayacagye.com. Luego regístrate los beneficios con el link que llega a tu correo y luego de la validación obtén tu tarjeta. La Guayaca, tu mejor movida. Y con esa recomendación continuamos con más información. Y la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, los días 14 y 15 de noviembre del presente año. Y hasta ahora entre 9 y 11 líderes han confirmado su existencia. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, destacó que este evento en el Ecuador preside por primera vez y contará con la participación de importantes figuras como el rey de España, Felipe VI, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Además, también se ha confirmado su presencia los presidentes de Argentina, como Javier Milei, Paraguay, Santiago Peña y República Dominicana, Luis Abinader. También asistirán los vicepresidentes de El Salvador y Uruguay, así como los cancilleres de Chile y Costa Rica. A menos de un mes del evento, Sommerfeld expresó su esperanza de que México, que rompió relaciones diplomáticas con el Ecuador tras un incidente en su embajada, también envíe una representación. La cumbre reunirá a representantes de 22 países, siendo esta la primera vez que se realiza en el Ecuador. El canciller enfatizó que el éxito de la cumbre dependerá de la adopción de la Declaración de Cuenca, que reflejará los acuerdos alcanzados en foros previos celebrados durante el año. La cumbre iberoamericana representa una oportunidad única para fortalecer la cooperación y el diálogo entre naciones iberoamericanas. En otras informaciones, 288 policías brindan seguridad a binomios presidenciales en el Ecuador para las próximas elecciones. Ecuador ha anunciado la asignación de 288 policías para proteger a los binomios presidenciales durante las elecciones generales de este 9 de febrero de 2025. Esta decisión se tomó tras un reciente atentado al vehículo del candidato presidencial Jiménez Jairal en el Guayas, que puso en manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los candidatos. Los policías asignados recibirán formación especializada en evasión, respuesta armada, defensa personal y primeros auxilios. Cada candidato contará con un contingente de 9 agentes, aunque este número puede variar según el nivel de riesgo. Sin embargo, las autoridades han asegurado que no se incluirán vehículos blindados, por lo que los candidatos deberán asegurar su propia protección adicional. La capacitación de los agentes se llevó a cabo en la Escuela de Formación de Policías La Esperanza, con un total de 144 horas de entrenamiento en habilidades críticas. En una ceremonia se entregaron a los policías equipos como casco, chaleco y armamentos, aunque los candidatos deberán cumplir sus costos de hospedaje, movilización y alimentación. Este esfuerzo de seguridad se implementa en un contexto de alta violencia política en el país, especialmente después del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio en 2023. Las autoridades buscan garantizar la seguridad de los candidatos y prevenir incidentes similares en el futuro. Y las ventas en el Ecuador siguen en un declive, cayendo el 1.6% en agosto de 2024, lo que refleja la contracción del consumo y la falta de recuperación económica en el segundo semestre. Según el último informe de Servicios de Rentas Internas, las ventas locales alcanzaron un alrededor de 15 mil millones de dólares, lo que indica una disminución significativa en varios sectores empresariales, especialmente en el comercio e industria de manufactura.
El sector comercio reportó ventas de casi 7.000 millones, un descenso del 1.92% respecto al año anterior, mientras que la manufactura sufrió una caída del 12% con ventas de alrededor de casi 2.000 millones de dólares. Aunque la agricultura muestra cierta recuperación, la crisis energética amenaza con profunda recesión. El Banco Central del Ecuador había anticipado una leve recuperación, pero los cortes de luz que afectan a muchas regiones desde finales de septiembre han complicado el panorama. Las interrupciones, que pueden durar hasta 12 horas, han impactado a pequeños negocios y emprendedores, limitando la capacidad de producción y ventas. Los factores detrás de esta caída incluyen un mercado laboral estancado, una crisis de seguridad y la reciente subida del IVA que ha afectado la venta de bienes no esenciales. La situación es preocupante, ya que espera una contracción en la economía de hasta 1% en 2024, dificultando así la recaudación de impuestos y el crecimiento económico en general. Y con esa información les traigo otra excelente recomendación, queridos televidentes. Con la Guayaca no solo mantienes la tarifa de 30 centavos en la Metrovía, sino que también accedes a los servicios sociales de la alcaldía de manera preferencial, siempre y cuando cumplas con los requisitos del programa Aporte Social. Sí, los programas de salud, veterinaria, torneos deportivos, capacitaciones y mucho más. Despreocúpate, inscribe tus datos en www.laguayaca.ye, luego regístrate los beneficios con el link que llega a tu correo y luego la validación, obtén tu tarjeta. Con la Guayaca, muévete fácil y accede a todos estos beneficios. Continuando con más información, Colombia sigue restringiendo venta de electricidad al Ecuador por escasez de gas natural. Colombia se enfrenta a una grave escasez de gas natural y ha decidido racionar su venta, lo que impactará la exportación de electricidad en el Ecuador. La directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, Marta Aguilar, informó que esta restricción se debe a la necesidad de garantizar suministro de gas a las plantas termoeléctricas, que son cruciales en medio de una severa sequía. Desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2024, Colombia reaccionará el gas natural, ya que la única planta regasificadora del país estará en mantenimiento. Las reservas hídricas de sus embalses están por debajo del 54%, lo que pone en riesgo el suministro eléctrico, ya que Colombia depende de un 80% de la energía hidroeléctrica. Esta situación ha llevado a que la venta de electricidad al Ecuador se haya reducido drásticamente desde agosto, y Colombia ha limitado sus exportaciones, que en septiembre promediaron 338 megavatios, mientras que en octubre apenas alcanzaron los 15. La ministra de Energía del Ecuador, Inés Manzano, aseguró que la suspensión no es definitiva y que se ha solicitado a Colombia que si hay excedentes los comparta con Ecuador. Sin embargo, Aguilar estima que estas restricciones podrían durar hasta abril de 2025, complicando aún más la crisis energética en el Ecuador. Y con esta información terminamos nuestra segunda emisión de Digital Noticias, queridos televidentes. Yo, Walter Adrián, los espero en la próxima.